Pastor Roberto Herrera es director de Ministerio de Mayordomía de nuestra división. Casi por 15 años ha servido en la división interamericana para los 36 países que componen Interamérica, entre ellos México, y siempre nos visita aquí en Chiapas. Y cada que viene yo me gozo en escucharlo. Es muy difícil que yo me pierda una gira cuando va a ser con el pastor Ullón y con el pastor Herrera. Por eso toda esta semana hemos estado caminando juntos y hemos estado bien. Y Dios lo usa de una manera especial. Y quiero agradecerle también por dedicarnos esta semana. Aquí concluimos la gira, pero ya estamos poniendo la fecha para la próxima ocasión, ¿verdad? Así que damos la bienvenida al pastor Herrera. Pastor, bienvenido. El Señor te use como lo ha hecho tantas veces. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos y hermanas, todos. Tal y como ha dicho el pastor Navarro, estamos en este momento completando, por la gracia del Señor, un periplo en toda la Unión de Chiapas que nos ha llevado a encontrarnos con un número importante de hermanos y dirigentes. Tal y como dice la Biblia, el fin de un negocio es mejor que el principio, ¿no? Cuando comenzamos, pues no teníamos idea de todo lo que iba a ocurrir. Pero ahora que vamos a terminar, mirando hacia atrás, damos gracias a Dios. Y precisamente yo quiero tomar ese instante para decirle a Dios, gracias Señor, por habernos permitido completar lo que nos propusimos y por habernos bendecido más allá de nuestras expectativas. También debo dar gracias a Dios porque nos cuidó en todos esos caminos. Calculábamos ahora hace un ratito que tal vez más de 2,000 kilómetros, mucho más, andamos esta semana y Dios fue bueno con nosotros, no nos pasó nada nunca. Aunque hubo un ratito que andábamos hasta sin freno, ¿no, Pastor Bullón? Pero llegamos bien, a cada lugar llegamos bien. Y quiero dar gracias a Dios también porque la Unión de Chiapas no solo nos invitó a venir aquí a trabajar con ellos, sino que se ha asegurado de que en todo momento hayamos recibido un trato cristiano muy amable. Nosotros hemos sido muy bien tratados por la iglesia, los dirigentes y los hermanos. Y se lo quiero agradecer públicamente al pastor Navarro y a la administración, Buchot, contador Maya, pastor Maya, y a todos, al pastor Omar también, que es nuestro compañero acá como director de mayordomía. Gracias de verdad. Y a todas las administraciones de los campos que hicieron reuniones excelentes y nos dieron el mejor de los tratos. Gracias también, pastor, por no olvidarte de tus empleados, de los empleados de la iglesia, quiero decir, de tus obreros. Hay mucha esperanza de una unión que cuida a su cuerpo de obreros, a sus pastores, a sus maestros, a sus secretarias, contadores. La iglesia adventista tiene en muy alta estima el que se le dé un buen trato a las personas. Y a las personas que trabajan con la iglesia, es muy importante que sientan que se les trata con dignidad, con respeto. Esto no es una empresa que anda buscando gente para darle empleos. Nosotros nos gusta pensar más que somos un negocio, que somos una escuela o que somos una iglesia. Nos gusta pensar que somos la obra de Dios. El adventismo, más que todo, fue un movimiento que se gestó para avisarle al mundo la cercanía de la venida de Cristo. Incluso en nuestros primeros años pasamos por un gran chasco y de ahí salimos más fortalecidos, pero hay una cosa que no ha perdido el adventismo: su creencia de que el Señor viene pronto. Y nosotros somos obreros adventistas, nosotros somos dirigentes de la iglesia adventista. Así sea que usted dirija un aula de clases, una oficina grande o pequeña,
que usted sea responsable de un ministerio, no sé, lo que usted haga. Yo también tengo una partecita que hacer, las que nos den. Pero en la suma final, usted y yo somos dirigentes de la iglesia. Pero es muy importante que el que trabaja en la iglesia adventista tenga también una forma de pensar adventista. ¿Y en qué se caracteriza la forma de pensar adventista del séptimo día? Pues en primer lugar en eso, ¿no? En que el adventista del séptimo día es una persona que cree que Cristo viene pronto. Y una persona que diga eso, una persona que crea eso, está también diciendo que cree que a este mundo le queda poco tiempo. No vamos a pasar mucho tiempo en este mundo. Entonces el adventista, si es adventista de corazón, ve la vida en este mundo como un paso, ¿no? Un tiempo de prueba. Porque para nosotros lo importante es prepararnos para el gran evento que es la venida del Señor. Tal vez esto parece tan simple de decir que debería uno hasta pedir disculpas, pero fíjese, andando el tiempo, mucha gente se ha metido en la iglesia adventista que en realidad no cree que la venida de Cristo esté cerca. Peor aún, hay gente que trabaja en esta iglesia, es obrero en esta iglesia. En esta iglesia que su trabajo es avisarle a la gente que Cristo viene pronto, y aún así son personas que no tienen un estilo de vida que parezca estar basado en la idea de que a este mundo le queda poco tiempo. Yo quiero decirles, compañeros, que una lectura concienzuda de la Biblia mostraría que una persona que no tenga esa forma de pensar tendrá grandes dificultades también en mantener una relación adecuada con Dios. Una forma de pensar que nos haga ver la venida de Cristo como un evento demasiado lejano. Una forma de pensar que nos haga ver este mundo como un lugar en donde podemos echar raíces todavía, puede llevarnos a un estilo de vida que raye en el descuido, en la distracción y en ocasiones incluso en el renunciamiento de algunos de los principios que como iglesia hemos abrazado. No estamos hablando aquí en absoluto de la idea de poner fechas para el evento de Cristo, pero sí estamos hablando aquí de vivir como adventistas del séptimo día, como personas que creen que Cristo viene y viene pronto. La vez pasada estaba leyendo en el Evangelio de San Lucas y en el capítulo 12, versos 42 al 46, encontré unas palabras del Señor Jesús que me hicieron pensar profundamente. Y entonces decidí traerlas para compartirlas durante estos días con mis hermanos aquí en la Unión de Chiapas. Lucas 12, 42 al 46. Quiero recomendarte altamente esa lectura porque eres adventista, eres miembro de la iglesia, eres dirigente de la iglesia y tal vez debería reflexionar en lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Cristo? El verso 42 podemos leer lo siguiente. Y dijo el Señor, Lucas 12, dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Si notaste, es una pregunta. Y quien formula la pregunta es Cristo. ¿Qué está preguntando Cristo? El Señor está dando una mirada a su pueblo, una mirada a sus seguidores y se pregunta: ¿dónde está esa persona? ¿Dónde está ese pastor, ese maestro, esa secretaria, ese miembro de iglesia? ¿Dónde está
esa persona que yo pueda confiar en ella, que sea un mayordomo fiel y prudente, que yo pueda poner las cosas de mi reino en sus manos y que yo pueda estar con la confianza de que va a atender los asuntos de mi reino a tiempo, va a estar pendiente, va a estar enfocado en los asuntos de mi reino. Entonces fíjese, el Señor no solamente cuando mira a la iglesia, lo que le importa es saber si hay gente ahí. Cuando Dios mira a la iglesia, lo que Él quiere es saber si los que están ahí, sean pocos o sean muchos, tienen una actitud correcta frente a la vida. Y para Cristo, la actitud correcta frente a la vida es vivir en un estado de mayordomía fiel, es vivir en un estado de prudencia, dentro del cual los asuntos que tienen que ver con nuestra relación con Dios y con la obra de Dios ocupan el primer lugar de nuestra atención. Nuestra relación con Dios y el reino de Dios en este mundo. Las palabras de Cristo en el verso 42 indican que el Señor sigue trabajando para establecer su reino eterno en este mundo. Indica que el Señor sigue haciendo provisión para que su obra avance. Pero las palabras de Cristo también muestran claramente que el Señor sigue llamando personas, sigue preparando personas, sigue buscando gente que se una a Él y colabore en el establecimiento de su reino en esta tierra. ¿Dónde está ese mayordomo fiel? ¿Dónde está esa persona prudente que va a tomar mis cosas con cuidado y va a asegurarse de que todo esté donde debe estar, que todo se haga cuando debe hacerse? Entonces el Señor sigue diciendo: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Así como dando a tiempo la ración que corresponde a las cosas de Dios, poniendo cuidado de las cosas de Dios. Algunos de los que estamos aquí, Dios nos ha encomendado el ministerio de la educación, a otros el ministerio pastoral, a otros el ministerio de apoyo en los trabajos de la iglesia, ya sea como contadores o secretarias o personal que apoya las diferentes actividades de la iglesia. Pero todos tenemos una mayordomía. Eso que tú haces es tu mayordomía que Dios te ha dado. Y todo eso está contribuyendo a que el reino de Dios avance en este mundo. Dios no solo está llamando gente a tener un empleo en su iglesia, no solo está llamando gente a ser miembro de la iglesia, Dios está llamando gente que se una a su iglesia y que colabore con Él con fidelidad, con responsabilidad en echar adelante los asuntos de su reino. Y el Señor dice: bienaventurado el hombre, la mujer, que cuando yo llegue lo encuentre con esa actitud. ¿Cuál actitud? De darlo todo por mi causa, de estar pendiente de mis asuntos. Si hoy día hay una actitud que distingue o que caracteriza a las personas, es el egoísmo que lleva a tantos a vivir para ellos mismos. ¿Qué es lo que distingue a la gente allá afuera? El afán de tener, de ganar lo mío, mi parte, mi negocio, mi vida, mi carro, mi casa, mi mujer, mi esposo, mi viaje, todo. Pero el Señor dice: cuando yo venga, serán felices aquellos cuya actitud haya sido darle a mi reino, a las cosas que tienen que ver conmigo, el primer lugar de sus vidas. Pues el propio Jesús había dicho: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Y aquí entonces entra un elemento interesante en las palabras que Cristo está pronunciando. El Señor Jesús, al decir esto, revela un asunto muy importante. Algunos no nos hemos dado cuenta que estos trabajos que Dios nos llamó a realizar en su iglesia
en realidad son una prueba. Cualquier ministerio que desarrollemos para el Señor en este mundo es una prueba. Porque el propósito de Dios va mucho más allá de lo que estamos haciendo ahora. Dios no me trajo a la iglesia para que yo sea pastor. Dios no te trajo a la iglesia para que sea maestro, secretaria o administrador. Dios te trajo a la iglesia para que seas salvo en Cristo Jesús. Ahora, como ya estamos viviendo la experiencia de la salvación, el Señor nos da un ministerio para que le sirvamos. Pero ese ministerio es solo una oportunidad que Dios nos da de mostrar qué lugar ocupa su reino en nuestra mente, en nuestra vida. Y si el Señor viene y nos encuentra siendo fieles, siendo prudentes con las cosas de Él, entonces dice, a esos le voy a entregar, dice Él, todos los bienes míos. En otras palabras, le voy a dar la vida eterna, que es el premio más grande que todos nosotros andamos buscando. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta que Cristo anda buscando gente que viva en este tiempo con la mente puesta en las cosas de arriba? Es algo extraño porque la gente no anda en eso hoy, pero Cristo anda buscando personas dentro de la iglesia, dentro del ministerio, dentro de los maestros, dentro de los miembros, de los ancianos, de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de los niños. Gente que esté viviendo en este mundo lleno de tantas distracciones, pero con su mente puesta en el reino de los cielos. A esos Dios llama mayordomos fieles. A esos Dios llama prudentes, bienaventurados. Y a esos les garantiza que además de darle el ministerio que les dio, le entregará también la vida eterna. Ahora, en contraste con ese grupo, miren lo que dijo Cristo en el texto siguiente. Mas, si aquel siervo, ¿cuál siervo? El siervo a quien llamé. Ese siervo, aquel siervo eres tú, soy yo. El siervo a quien llamé, aquel siervo a quien les puse mis cosas en sus manos, aquel siervo a quien yo contaba que iba a dar la ración a tiempo. Si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en un día en que éste no espera y a una hora que éste no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Qué mensaje, hermanos? ¿Qué palabras que deberíamos meditar? Dios nos ha llamado, pero no nos llamó para que vengamos aquí a hacer lo que a nosotros se nos ocurra. No nos llamó para venir aquí a entretenernos o a complacernos a nosotros mismos. No nos llamó para venir aquí a hacer la lista de los defectos de la iglesia o de los que trabajan para la iglesia. El Señor nos llamó aquí a cumplir con una mayordomía. Y Él espera que lo hagamos con fidelidad, con prudencia. El Señor nos llamó aquí para que ahí en el lugar donde Él nos tiene, nos aseguremos que las cosas de Dios reciban la atención que deben recibir. Puede ser pequeño el lugar donde Dios te puso, pero ese es el lugar que Dios tiene para ti. Ahí tú representas el reino de Dios. Y el reino de Dios funciona así. Las cosas pueden comenzar muy pequeñas, pero Dios puede multiplicarla si encuentra una persona que esté dispuesta a hacer su voluntad, con fidelidad, con prudencia. Entonces Cristo nos advierte, queridos compañeros. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Que hay algo que puede dañar nuestra mayordomía, que hay algo que puede hacer que una persona que incluso trabaje en la iglesia se convierta en un obrero inútil, incluso en un estorbo dentro de la propia iglesia. Hay una parábola que Cristo contó de la higuera estéril, a la que mandó a cortar porque no daba frutos.
Y una de las razones por la que Cristo pidió que la cortaran era porque Cristo se preguntaba, ¿por qué si una cosa no da fruto, la vamos a dejar ocupando el espacio de algo que realmente pudiera dar frutos? El Señor habló de personas a quien Dios trajo y los sembró en su viña, y lejos de que no dan fruto, además estorban para que otros no lo hagan. Usted puede llegar a pensar en un nivel de desgracia espiritual más grande que esa, que Dios me llame a mí a ser pastor y en lugar de ayudar como pastor, realmente me convierta en un estorbo para los pastores. Que Dios me llame a mí a ser maestro, maestra, secretario, anciano de iglesia, diácono, director de jóvenes, tesorero de la iglesia, y que en lugar de yo colaborar con las cosas de Dios, precisamente me convierta en el estorbo de la obra de Dios. Uno piensa, ¿cómo puede pasar eso? Jesús dijo, ¿cómo puede pasar eso? ¿Sabe cómo puede pasar? Si te metes aquí a la iglesia, si te metes a servir en la iglesia, pero tu forma de pensar es una que dice, mi Señor tarda en venir. Jesús habló del peligro de esa forma de pensar, que es una forma de pensar anti-adventista del séptimo día. Jesús dijo que las personas que creen que Cristo no viene por ahora se sienten justificadas a vivir de una manera relajada, de una manera distendida. Jesús dijo que son las personas que dicen Cristo no viene por ahora las que piensan debo aprovechar el tiempo en mí, debo procurar las cosas que me llenan a mí de satisfacción, mis sueños, mis metas, mis anhelos. ¿De verdad, hermano, ustedes creen que Dios nos va a llamar en este tiempo a trabajar en su obra para que nosotros nos dediquemos a cumplir nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos? ¿De verdad podemos llegar a ese punto de creer eso? Que este mundo gira alrededor de que nosotros logremos nuestros sueños, nuestras metas. Nosotros estamos metidos en una obra que es mucho más grande que nosotros. La iglesia es más grande que nosotros. Cada escuela adventista es más grande que los maestros y los directores que están ahí. Cada iglesia adventista es más grande que el pastor que está ahí. Cada oficina de la iglesia es más grande que la administración. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. Es la obra de Dios. No es acerca de nosotros. Esta obra no es de nosotros. Hemos sido invitados a colaborar, pero es la obra de Dios. Y no se debe hacer con la mentalidad de que el Dios de la obra no viene por ahora. Él se desentendió de esto, así que comamos y bebamos, hagamos fiesta. Y parece que Jesús dijo que esa es precisamente la forma de actuar de las personas que comienzan a pensar así. Porque dice el Señor, si aquel siervo, en lugar de estar enfocado en el negocio, en lugar de estar atendiendo lo que puse en sus manos, en lugar de estar asegurándose de que mi obra avance, si aquel siervo se pone a pensar que yo no vengo ahora, va a terminar entonces golpeando a los demás. Va a terminar entonces dedicándose a comer, a beber, a embriagarse. Una actitud de sensualismo, una actitud dedicada a satisfacer los sentidos y una actitud de problemas incluso en sus relaciones con otros. Yo no sé si ustedes han visto, pero esto que Jesús dijo aquí realmente pasa en la vida real, en la vida práctica, ¿no? Es algo que de fácil comprobación. Hay personas que trabajan en la iglesia, pero por alguna razón viven enojados, viven amargados, no se llevan bien con nadie, no se sienten bien con nadie. Jesús dijo, ese tipo de actitud viene de una mentalidad que no le ve futuro al mundo, que no ve salida, que cree que Cristo no viene por ahora. Hay gente que está metida en un lugar trabajando y se siente como en un callejón sin salida, cree que lo mandaron ahí de castigo, que ya está arruinado, que alguien le arruinó la vida, que no vale la pena tratar de esforzarse, y como su mentalidad es así, se sienten deprimidos, se sienten rechazados, y al sentirse así actúan de la misma forma, golpean a los demás, critican.
se amargan, envenenan el ambiente muchas veces donde trabajan y se convierten en un estorbo en la obra de Dios. Por eso les decía al principio, la iglesia no solo necesita empleados, la iglesia necesita empleados que tengan una forma de pensar adventista del séptimo día. La iglesia no solo necesita miembros, la iglesia necesita miembros que crean que Cristo viene pronto, que a este mundo le queda poco tiempo, que incluso si alguien un día nos hace algo que no nos gustó, aún así debemos seguir adelante porque el Señor viene pronto. No me voy a enfocar en una cosa triste, en una cosa negativa. No voy a gastar el poco tiempo que me quede en este mundo en términos de la venida de Cristo. No lo voy a gastar en cosas tristes, buscando defectos, peleando con otro, mirando a aquel, sintiéndome mal, amargándome mi vida. No voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo creo que Cristo viene pronto. Independientemente de lo que la gente haga o deje de hacer, yo quiero estar listo para el regreso de Cristo. Yo no sé si ustedes notaron, pero Jesús dijo aquí claramente que toda persona que piense que Él tarda en venir va a terminar siendo colocado con los infieles. La definición de infiel para Cristo es muy distinta muchas veces de la que nosotros tenemos. Para nosotros una persona infiel es una persona que adulteró, que pecó, que no devuelve los diezmos. Pero miren, para Jesús un infiel es todo aquel que cree que Él tarda en venir. ¿Por qué? Porque de ese pensamiento resulta una forma de vivir. De ese pensamiento resulta una forma de vivir. Y Jesús está tratando de ir al centro de nuestra realidad. ¿De dónde vienen las actitudes negativas? ¿De dónde viene la distracción? ¿De dónde viene el estilo de vida desubicado? De una forma de pensar que no reconoce la cercanía del evento de Cristo. Una de las razones por las que el mundo, hermanos y hermanas, necesita a los adventistas es porque por la gracia de Dios como iglesia nosotros ofrecemos una visión a este mundo de por qué las cosas están como están y qué es lo que explica todo lo que estamos viendo hoy día en todas partes, que el mundo no la tiene disponible en otro lugar. En ese sentido, el adventismo del séptimo día es importante, porque el adventismo del séptimo día mira todo teniendo como trasfondo la enseñanza bíblica de que este mundo es el escenario de una guerra cósmica, espiritual, entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Dos cosas grandotas que el mundo necesita y que los adventistas la tenemos. Dos cosas por las cuales el adventismo nunca debería dejar de ser verdadero adventismo. Dos cosas que el adventismo daña al mundo si se descuida de ella. Recordarle a la gente que Cristo viene pronto y recordarle a la gente que mientras Cristo viene, este mundo es el escenario de la guerra entre el bien y el mal. La gente anda buscando explicaciones donde no la hay. La gente anda interpretando todo lo que ocurre desde premisas equivocadas. Pero los adventistas sabemos, porque Dios nos ha dado el don profético, nos ha revelado su palabra. Los adventistas sabemos por qué las cosas están pasando como están pasando. Por qué se está deteriorando la familia. Por qué hay tanta violencia. Por qué hay tantos robos. ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué los gobiernos se están corrompiendo? ¿Por qué hay tanta impunidad en los países? ¿Por qué hay tanta desigualdad social? ¿Por qué hay tantas personas pobres desamparadas? ¿Por qué la justicia está corrompida y se vende en muchos lugares? ¿Por qué la familia está perdiendo su fundamento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La gente hace simposio, escribe libros, se reúnen, buscan expertos para que expliquen esos fenómenos. Pero nosotros como iglesia
fuimos levantados en un momento especial de la historia de este mundo para ayudar a las personas a entender que lo que está ocurriendo no es el problema, que lo que está ocurriendo son los resultados del problema. El verdadero problema es que hace mucho tiempo una criatura se rebeló contra Dios en el mismo cielo. Eso generó un cisma, una división en el cielo y la expulsión de esa criatura del cielo con un grupo de ángeles que se le unieron a él. El verdadero problema es que esa criatura y esos ángeles engañaron a nuestros primeros padres y lograron meterse en este mundo usurpando las funciones de Adán y de Eva, y ahora lo que comenzó en el cielo se ha metido aquí en la tierra. Los adventistas del séptimo día saben que el problema no es el gobierno o que fulano de tal es el que el preside, que si fuera el presidente. Nosotros sabemos que esas no son las verdaderas causas, porque nosotros hemos leído en la Biblia lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12. Cuando la palabra de Dios dice: ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? ¿Por qué el lamento para esas personas? Porque el diablo ha ¿qué? Descendido con gran ira a ellos. ¿A quiénes? A los moradores de la tierra y del mar. Ha descendido a ellos con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. El diablo no es adventista, pero el diablo piensa como adventista. Él sabe que le queda poco tiempo. Él no es cristiano, pero él sabe que no hay tiempo que perder. Y está enojado. Y todo su enojo lo ha volcado sobre los seres humanos. Esa es la explicación desde la perspectiva bíblica de por qué las cosas están como están. Incluso la propia iglesia. Porque aún dentro de la propia iglesia hay tanta gente distraída, hay tanta gente desubicada, hay tanta gente amargada, hay tanta gente enojada, hay tanta gente perdiendo el tiempo. Los adventistas del séptimo día hemos leído también lo que dice Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Usted junta esos dos textos bíblicos y usted se da cuenta fácilmente que en este globo terráqueo hay un problema grande, que no es en lo que la gente cree, es algo mucho más grande. Es algo que se da en un plano espiritual, pero que tiene impacto en el plano terrenal. Usted lee esos dos textos que yo he leído. Ay de los moradores de la tierra, el diablo ha descendido a ellos con ira. Y luego Pedro le dice: tengan cuidado, sean sobrios, estén pendientes, porque vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente. Es el mismo lenguaje. Aquel dice con gran ira, este usa la imagen de un león rugiendo. Y Pedro dice, aquel dice, ha descendido a los moradores del mar y de la tierra. Pedro dice, anda alrededor, porque la tierra es redonda. ¿Cómo anda Satanás? Pues dando vueltas redondas, sí, porque lo que él quiere hacer impacta todo el planeta. Y ya Pedro, el Espíritu Santo, lo inspiró a decir realmente cuál es el propósito de este ser. Es devorar, es de destruir. Si Dios se lo permitiera, Satanás destruyera literalmente este mundo, las personas de este mundo, las familias, los países. Él no quiere nada que tenga orden, nada que funcione bien. Satanás no quiere nada que restaure al ser humano. Satanás no quisiera que los seres humanos se eduquen. Satanás no quiere que los seres humanos tengan salud y si la pierden que alguien les ayude en un hospital o con alguna ayuda o servicio.
Él no quiere que haya paz entre los países, Él no quiere que haya paz entre las familias, los pone a pelearse por tierra, por dinero, los países por petróleo, por lo que usted quiera. Él no quiere nada que contribuya a que el ser humano viva de acuerdo al plan que Dios trazó. Entonces, eso ha convertido a este mundo en una situación muy difícil. Pero ¿por qué los adventistas no podemos perder ese enfoque, esa manera de ver el mundo? No somos catastrofistas, no somos gente que vivimos alarmando a las personas y asustando a la gente, no. Pero es muy, muy peligroso que alguien esté en un lugar donde hay una guerra y crea que lo que hay ahí es una fiesta. Es muy peligroso que alguien esté caminando por un lugar minado y esté corriendo y saltando como si no pasa nada. Cuando el adventismo advierte al mundo de esta situación, lo hace en un contexto de esperanza, de salida. Lo hace para que la gente se ubique de la realidad y vaya donde está la verdadera solución. Pero si nosotros dejamos de ver el mundo así, nos hemos convertido en una iglesia más. Si el adventismo deja de ser un movimiento misionero apocalíptico, entonces somos cualquier otra iglesia. Pues ya no es la gran cosa nuestras escuelas ni nuestras iglesias. Lo grande de nosotros es que cualquiera que entre en contacto con esta iglesia, de inmediato se pone alerta, sabiendo que Cristo viene pronto y entiende de una vez que lo que está pasando aquí en realidad procede de una situación espiritual, cuya solución es también espiritual, y por lo tanto la solución concreta es Cristo Jesús. Pero ¿cómo el mundo sabría eso? Si el pueblo que lo sabe, si el pueblo que tiene ese mensaje deja de vivir ese mensaje. Si los adventistas comenzamos a vivir como las demás personas, si los adventistas damos a entender que a este mundo le queda mucho tiempo, si los adventistas también nos ponemos a hablar de que el problema aquí es la política o la economía o el partido tal, si los adventistas nos ponemos a discutir los mismos temas que la gente discute, ¿dónde está nuestro aporte como iglesia? En medio de una circunstancia como esta, Dios y el mundo necesitan un pueblo que sea distinto para gloria de Dios. Un pueblo que se comprometa, como decía Jesús en Lucas 12, a dar la ración a tiempo de las cosas de Dios, a decir las cosas como son, a ir con cada persona y darle el mensaje que hay que darle y mostrar el ejemplo de cómo se debe vivir en un tiempo como este. Hay una razón más por la que los adventistas estamos obligados a hacer eso. Ese pleito que comenzó en el cielo entre Satanás y Cristo, como ya les dije, llegó a este mundo y ahora este mundo, no el cielo, es el campo de batalla. Debido a eso, el propio Dios tuvo que programar una visita a este mundo en la persona de su Hijo. Y en ocasión de la primera venida de Cristo a este mundo, volvió a ocurrir que Satanás y Cristo se enfrentaron de nuevo personalmente. La primera vez que lo habían hecho fue en el cielo y Cristo lo derrotó y fue expulsado de allá. Él fue expulsado, no había lugar para él en el cielo porque él no estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y eso es el cielo. El cielo es un lugar donde se hace la voluntad de Dios. En cualquier lugar donde se hace la voluntad perfecta de Dios es el cielo. Lo que hace al cielo, cielo es eso, la presencia de Dios, y que los que están ahí son felices debido a la voluntad de Dios. Pero Satanás se rebeló contra eso, ya no pudo quedar. Y él tuvo que ser sacado de allá porque en el conocimiento de Dios fue claro que este ser, Lucifer, ahora convertido en Satanás, tenía pensamientos asesinos contra Dios. Nadie lo había dicho tan claro como lo dijo el propio Jesús en San Juan 8:44. Hablando de Satanás, dijo: Él es homicida desde el principio. Y Jesús estaba contextualizando todo porque Satanás había tratado de matar físicamente a Cristo varias veces durante su ministerio y usó gente para eso.
Y Jesús estaba diciendo, esto que ustedes están viendo, es Satanás que está obrando atrás de ustedes, pero esto de matarme no es nuevo, él es homicida desde el principio. Él siempre quiso matar a Dios, porque él soñaba con ocupar el lugar de Dios. Por eso desde que se anunció que el niño había nacido, Satanás obró para ver cómo mataba a Jesús siendo niño. No lo logró. Y después durante su ministerio, como he dicho varias veces, lo intentó de nuevo, no lo logró. Él mismo, en una ocasión lo subió a la torre del templo y le sugirió como que se suicidara, se tirara. Él buscaba maneras de hacer que Dios desapareciera, que se olvidara de este mundo, que lo abandonara. Pero cuando llegó la hora, en lugar de abandonar a este mundo, Cristo decidió dar la vida por este mundo. Y esa decisión lo llevó a tener el último gran combate con Satanás. ¿Dónde se dio ese combate, esa guerra? En la cruz del Calvario. No hay un combate más pendiente entre Cristo y Satanás. No hay. Ya Cristo derrotó totalmente a Satanás en la cruz del Calvario. Quedó expuesto y derrotado. No hay nada que Cristo no haya derrotado en Satanás. Cristo es un enemigo, Satanás es un enemigo vencido. Las armas de Satanás, ¿cuáles son? El pecado, Cristo resolvió eso en la cruz. La muerte, Cristo resolvió eso en la cruz. Todo lo que Satanás representaba fue derrotado en la cruz. Lo único que queda pendiente ya es su castigo final. Pero guerra entre Cristo y Satanás no. De hecho, ahora mismo ya Satanás no está guerreando contra Cristo, está haciendo la guerra a los que quieren seguir a Cristo. Y Cristo sigue luchando contra Satanás, no con Satanás, en defensa de sus hijos, en defensa de nosotros. Pero la guerra grande final fue en la cruz. Y ustedes saben, cuando el Hijo de Dios murió ahí, Satanás pensó que había logrado su sueño, pero no fue así. Cristo resucitó al tercer día y entonces la resurrección fue el sello final del triunfo de Cristo, de Dios sobre Satanás para siempre. Entonces cuando Satanás se vio de nuevo derrotado y ahora definitivamente el odio que él siempre le ha tenido a Dios lo volcó contra la iglesia que Cristo estableció. Recuerden que en los primeros años de la iglesia, Satanás desató una persecución terrible por siglos, a ver si no la dejaba crecer. Pero el de viejo ya ha aprendido algunas cosas y se dio cuenta que mientras más perseguía a la iglesia, más crecía. Entonces se dio cuenta que no iba a poder con la iglesia, no la iba a poder erradicar del mundo. Se dio cuenta que iba a tener que convivir con iglesias. Se dio cuenta que la presencia de la iglesia era inevitable. De hecho, hoy día él se dedica al negocio de las iglesias, a trabajar por medio de iglesias, de religiones, de cultos, que tergiversan la palabra de Dios y todo eso, que engañan a la gente. Pero Satanás, dice Apocalipsis, que ya como no pudo ni con Cristo, ni pudo con la iglesia, tomó la decisión que aparece en Apocalipsis 12, 17. Y yo creo que cualquier persona que está aquí esta tarde que lea Apocalipsis 12, 17, debería preguntarse, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Qué dice la Biblia? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer es la iglesia, ¿verdad? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿De quién ella? De la mujer. Es decir, que eso es Satanás. No vamos a poder quitar la iglesia, no la vamos a poder vencer la iglesia, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar ya el último grupito que se está dedicando en el mundo a mantener en alto el plan de Dios. El último remanente, el resto que todavía anda hablando de que hay que guardar todos los mandamientos y serle fiel a Dios y de que Cristo viene pronto y poniendo a la gente a darse cuenta de la realidad. Ese grupito vamos a tratar de dominarlo, de controlarlo, de destruirlo.
Apocalipsis 12:17. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y aunque el texto no dice cómo se llamaba la iglesia de ese resto, el texto sí dice unas características que tienen que nos pueden ayudar a identificar la iglesia. ¿Quiénes eran ese resto? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y tienen qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Ustedes también saben que Apocalipsis 14 dice que 12. El testimonio de Jesucristo es que el espíritu de la profecía. Ahora ustedes conocen una iglesia en este tiempo que promueva, que predique, que enseñe y que trate de mantener en alto todos los mandamientos de Dios y que además tenga el don profético en su haber. ¿Conocen una iglesia así? Yo sé que la conocen, porque ustedes todos son miembros de ella. Muchos de ustedes son empleados de esa iglesia, como yo, porque se trata de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? El ser que se rebeló contra Dios en el cielo, el ser que engañó a nuestros primeros padres y convirtió este mundo en un desastre, el ser que intentó matar a Cristo en esta tierra y se enfrentó con Él en la cruz y fue derrotado por ese Cristo, el ser que después trató de destruir la iglesia, ha acumulado un nivel de frustración y de ira tan grande por sus repetidos fracasos que ha reservado sus fuerzas especialmente para tratar de destruir a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque Él tiene claro que es el resto, el remanente, el último grupo en la gran línea profética del pueblo de Dios. Es el último grupo de personas que se han puesto en el mundo a llamar la atención de la gente en cuanto a la venida de Cristo y a explicarle a la gente que detrás de todo esto que ellos están viendo, lo que hay es un engaño espiritual satánico y que la solución está única y exclusivamente en Cristo Jesús. Satanás odia la forma de pensar adventista. Satanás no quiere encontrar gente que se ponga a hablar de ese tipo de cosas, de que Cristo viene pronto y de que Él anda dañando a la gente. No quiere, porque eso le quitaría súbditos. Por eso Él dijo, tenemos que concentrarnos en ese grupo para poder por lo menos lograr destruir este mundo, la gente de este mundo. Ahora usted se imagina una iglesia como esta, a donde Dios te llamó, a donde Dios te ha dado la oportunidad de servir. Una iglesia como esta viviendo en un contexto espiritual como este. Una iglesia como esta enfrentando el blanco del ataque de un enemigo de esta naturaleza, con un nivel de odio y frustración tan grande. Y que esa iglesia llegue a un punto de descuido tal que comience a pensar como la gente allá afuera que Cristo no viene por ahora. Que aquí lo que tenemos que ver es quién consigue el mejor puesto y cómo yo quito al otro y cómo yo logro lo que yo quiero y cómo consigo la otra cosa y que me pongan aquí y allá. Imagínese lo que puede pasar. Imagínese lo que puede pasar si esta iglesia que se le dio esta comprensión cierra su boca y no usa los recursos que tiene, el dinero que tiene, el tiempo que tiene, los talentos que tiene, los obreros que tiene para salir cada pueblo, cada familia, cada casa, decirle a la gente lo que sabemos, lo más importante, que Cristo viene pronto. Hermanos, Satanás pudiera quitarnos todos los templos y seguimos siendo la iglesia adventista del séptimo día. Satanás podría quitarnos todo el dinero que tenemos, todos los edificios que tenemos y seguimos siendo el movimiento misionero adventista del séptimo día. Pero si Satanás nos quita nuestra manera de pensar adventista, entonces nos convirtió en un club. Nos convirtió en un partido político donde venimos aquí a pelearnos unos con otros, en un sindicato donde venimos a presionarnos unos con otros. Yo quisiera esta tarde
decirle a mis compañeros y compañeras que están aquí que ser adventista es más que venir los sábados a la iglesia. Es más que haberte bautizado y es mucho más que tener un empleo en esta iglesia o un cargo en la iglesia. Ser adventista es mucho más que comer ciertas cosas y dejar de comer otras. Hay gente que no es adventista y tiene hábitos saludables mucho más estrictos que los nuestros. Pero el adventismo, más que todo, es una forma de ver la vida, de ver el mundo, de entender el tiempo. Y esa forma de pensar produce una forma de vivir. Y eso es el peligro más grande que enfrenta esta iglesia como movimiento y nosotros como personas dentro de ella. ¿Y saben por qué digo nosotros? Porque ahora ustedes deben saber esto. El nivel de ira de Satanás y de frustración de Satanás contra esta iglesia es tan alto. Su desesperación por saber que le queda poco tiempo es tan alta que su lucha ya no es solamente una lucha contra la iglesia como organización. La lucha del enemigo ahora también, o no ahora, la lucha del enemigo también hay que entenderla porque está planteada así en un plano personal. Sería muy peligroso que alguien piense que por estar metido en la iglesia ya la hizo. Sería muy peligroso que crea alguien que el plan de Dios es que yo esté aquí. Lo importante es que yo estoy aquí, yo hasta pastor soy. Yo soy obrero, yo soy diácono, anciano. No, hermanos, no importa lo que seas y no importa cuántos años te quedes metido aquí en la iglesia, hay una cosa de la cual no podremos escaparnos. Satanás va a dirigir ataques personales contra nosotros. Es lo que dice la Biblia. En Lucas 22:31, Jesús hizo una revelación increíble, porque estas cosas se dan en el plano espiritual. Y si uno anda distraído y hasta a veces concentrado, no la puede ver a menos que Dios se la revele. Estas son cosas que nunca las sabríamos si Jesús no lo hubiera dicho. ¿Quién iba a saber eso? Jamás se nos iba a ocurrir eso. Lo que Jesús dijo en Lucas 22:31. ¿Qué dijo el Señor? Le dijo a Pedro, Pedro, Satanás, ¿qué dijo Jesús? Me ha pedido. Oigan bien el nivel de situación que se dan en este mundo. Nosotros estamos aquí, pensamos que estamos en una reunión y ya. Una reunión más, la unión. No, hermano. Aquí estamos ahora mismo en el terreno santo del Señor. Aquí ahora mismo hay una realidad espiritual que no la podemos ver con nuestros ojos. Pero es una realidad más real que lo que nosotros vemos. Y en el mundo que no vemos, Jesús dijo que Satanás habló con él pidiéndole permiso para zarandear a Pedro. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? No solamente estaba revelando que pasó eso en el caso de Pedro. El Señor también está revelando que Satanás tiene planes individuales para todo el que se declare seguidor de Cristo en este mundo. Hay una cosa de la que ninguno de nosotros nos podremos librar. Seremos probados. Probados por el Señor y tentados por Satanás. Vamos a tener que enfrentar esa lucha de la que habla la Biblia. No es solo que tú sepas, sí, yo soy adventista, yo sé que el diablo va a atacar la iglesia. No, es también que entienda que esa lucha se va a sentir en tu propia vida, en algún punto. El texto no es triste, porque el texto, la información más importante que tiene Lucas 22:31 no es que el diablo quiere tentarnos a nosotros. La información más importante que tiene es que Cristo dice al final, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, ¿cómo veo yo a Cristo en este texto? El Señor está enfocado en su negocio. ¿Cuál es su negocio? Cuidar a sus hijos, defender a sus hijos, salvar a sus hijos. Nosotros ni siquiera a veces sabemos lo que está pasando, pero Cristo sí sabe. Y Él está orando por nosotros, ayudándonos a nosotros. Por lo tanto, se espera que haya una correspondencia en la actitud que tenemos, en la forma de vivir que tenemos
con relación al tiempo, a lo que está ocurriendo espiritualmente. La iglesia adventista no es una empresa, no es un negocio, no estamos aquí para tener ganancia, para ser lo más grande de Chiapas, para ser súper conocidos. Nosotros somos una iglesia, eso es lo que nosotros somos. Si tenemos oficinas, si tenemos organizaciones, si tenemos instituciones, esos son medios para que la iglesia, que es lo que somos, pueda llevar el mensaje. Pero a nosotros lo que nos importa es ayudar a la gente a ser salva en Cristo Jesús. Y para eso necesitamos ser un pueblo espiritualmente alerta. ¿Qué caso no va a hacer la gente si nos ve viviendo exactamente como viven los demás? Con las mismas preocupaciones, con el mismo nivel de estrés, con la misma tasa de divorcio, con los mismos niveles de endeudamiento que tiene la gente aquí. Si nos ve a los adventistas, ¿qué caso nos van a hacer cuando le digamos el Señor viene pronto? Pronto. Y ustedes endeudándose así. Y ustedes con ese afán de tener cosas. Y ustedes peleándose entre marido y mujer ahí, desbaratando los matrimonios. ¿Ustedes de verdad creen que Cristo viene pronto? Por eso Pablo, el teólogo de la iglesia, cuando habló de esa cosa del problema que hay ahora mismo entre la guerra entre Cristo y Satanás, no se gastó mucho tiempo tratando de ponerlo en un nivel cósmico, aunque lo hizo. Pero Pablo sobre todo planteó esa guerra en términos personales. Y le dijo a cada hermano, fortalezcanse en Cristo. O sea, están en la iglesia, aprovechen ese tiempo y pónganse fuerte en las cosas de Dios. Aprovechen los recursos y usen la armadura. Pablo, ese fue el consejo que nos dio a todos. Y ahora yo quisiera entrar en la parte final de esta reflexión. Hermanos, si esa es la realidad espiritual que nosotros vivimos y sabemos, si somos adventistas del séptimo día, si creemos que Cristo viene pronto y si creemos que hay una guerra que está llegando a su última etapa en este mundo, un enemigo enredado en ira, frustración, dañando gente, dañando todo. No hay un ámbito de la vida humana que Satanás no haya metido en esta guerra. No hay un ámbito. Satanás ha contaminado los alimentos para producir más colesterol, diabetes, cánceres. Todo eso que ustedes ven, Satanás metido en la preparación de alimentos artificiales, cosas que hagan daño, muchas situaciones. Satanás metido en la política, corrompiéndolo. Satanás metido en el tema de las leyes, donde se hacen las leyes. No hay un ámbito del mundo que el enemigo no haya metido en todo esto. Por eso yo quiero concluir mi reflexión de hoy día pidiendo a mis amigos, hermanos, hermanas, compañeros, obreros que están aquí junto conmigo reflexionando en la palabra de Dios, para que, guardando una actitud que conteste con la realidad que vivimos, que vaya a tono con lo que estamos viviendo, como dijo Cristo, estemos alerta, pendiente, como dijo Pedro, sed sobrios, prudentes, cuidadosos, porque hay un enemigo que está atacando. ¿No creen ustedes que deberíamos reflexionar y preguntarnos por dónde puede tratar de meterse el enemigo? ¿Qué va a querer el enemigo dañar a esta iglesia o dañar en la vida mía? ¿Qué puede el enemigo dañar en mi vida? Algunos están tan enfocados en una situación particular que han terminado olvidando cosas que son más importantes. La gente, y es uno de los planes de Satanás, Satanás quiere que lo vean como una caricatura, como un muñequito para ponerle miedo a los niños. Hay un español que se llama Vicente del Risco que escribió un libro que se llama Satanás, la historia del diablo. En ese libro él presenta más de 400 caricaturas que se han hecho de Satanás. Y se puede ver claramente la forma como las personas han manoseado este personaje con un aire como de sátira, de burla, como si no fuera alguien real. Y lo pintan como un murciélago negro, con orejas grandes, con uñas largas, con un tridente en la mano que le da vuelta a los que se queman en la parrilla del infierno. Pero
El cuadro bíblico no es ese. El cuadro bíblico es que Satanás es un ser real y muy poderoso, mucho más poderoso que nosotros. Pero todo su poder está dedicado al mal, a dañar, a destruir, a todo lo que le huela a Dios. De hecho, esos nombres de Satanás, la gente tal vez porque no lo sabe, pero solo los nombres deberían decirnos de qué se trata. El nombre Satanás significa adversario, enemigo. O sea, Satanás no es amigo ni va a ayudar a nadie, porque su naturaleza es adversar. El otro nombre diablo significa calumniador, mentiroso. La Biblia lo presenta como el príncipe de este mundo, porque engañó al príncipe de este mundo, que era Adán. Usurpó esa función, mas no es el dueño es Cristo Jesús. Por eso Cristo vino y reclamó su mundo y lo recuperó. Y ahora Cristo dice, todos los que quieran seguir en mi reino tienen cabida por la fe en Cristo Jesús. Pero esta cosa es seria. Si a usted lo único que le preocupa es ser adventista o tener un empleo aquí, pues tranquilo, esto no es ni complicado. Ni complicado es. Se puede hasta ser adventista sin leer la Biblia, sin orar. Se puede ser adventista incluso viniendo a las 11 el sábado. No se está llevando ninguna estadística de eso, ni hay consecuencia. Ahora, si a usted le interesa, si usted realmente entró a esta iglesia porque cree que es la iglesia remanente de Dios en este tiempo, si usted quiere salvarse, si usted quiere que Dios le dé todos los bienes, que es la vida eterna, si usted está en ese negocio, entonces sería bueno que esté sobrio, pendiente, que su mente no esté nublada por ninguna bebida embriagante, por ninguna actitud negativa, por ningún resentimiento u odio que lo lleve a perder el foco de lo que realmente importa ahora mismo. ¿Qué va a atacar Satanás en tu vida? Él es un experto atacando en las áreas vitales. Por eso estudia la armadura de Pablo en Efesios 6. Eran armaduras para proteger las partes vitales. La cabeza, el escudo con los dardos del enemigo, la coraza, áreas vitales. Áreas vitales. ¿Qué significa eso? Hay cositas que Satanás no tiene problema en dejárnoslas, siempre y cuando él logre que tú descuides las áreas vitales. ¿Cuáles son las áreas vitales? Nuestra espiritualidad. Cuando hablo de espiritualidad no estoy hablando de una manera de hablar o de una manera de vestirse, una manera de comer. Tristemente en muchas iglesias hemos llegado a definir la espiritualidad así. Pero la espiritualidad no es más que el estado en que se encuentra nuestra relación con Dios. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Qué tipo de relación yo tengo con Dios? ¿Una relación de amor, de obediencia, de respeto, de compromiso o no? A Satanás no le importa que tú seas el jefe más grande de la iglesia si él logra que tu relación con Dios no funcione, no sea vital, no sea buena, no sea correcta. Elena White dijo, el mayor peligro de la iglesia de Cristo no es la oposición del mundo, sino el montón de gente que está dentro de ella, cuyos corazones están dominados por el mal, por el egoísmo. Es el mayor peligro y lo que más va a retardar la causa de Dios. Nunca en Chiapas debemos de llegar a un punto de tener miedo de que Satanás ataque a la iglesia. Eso lo ha hecho siempre y de eso siempre el Señor ha sacado a su iglesia más que triunfadora. Ahora deberíamos preocuparnos si Satanás logra que la iglesia viva de la misma forma que viven los que no están aquí. Si Satanás logra que sea imposible identificar una diferencia entre nosotros y los que están allá afuera, nos dañó, porque ya no podríamos aspirar, no podríamos validar el título de ser un pueblo santo, porque ser un pueblo santo es ser distinto para gloria de Dios. La revolución más grande que pueden hacer los adventistas en Chiapas
Son miles y miles de personas viviendo en forma distinta para gloria de Dios, cuidando su familia, llevándose bien unos con otros, perdonándose unos con otros, siendo honestos, honrados, respetando a Dios, teniendo un alto concepto de Dios, valorando la Biblia, ayudando a la familia. Eso sería la revolución más grande, orando por las personas, recomendando la palabra de Dios. Compañeros, el ser obrero de la iglesia no es más importante que ser cristianos. No es más importante. Si Dios nos ha dado este privilegio de tener una responsabilidad en la iglesia, Dios nunca da un beneficio, una bendición con el propósito de que eso nos aleje de Él. Todo lo que Dios permite en tu vida tiene el propósito de acercarte cada día más a Él. Porque sin Él nada podemos hacer. ¿A quién se le ocurre que Dios le va a dar un trabajo para que descuide su relación con Él? ¿A quién se le ocurre que Dios lo va a mandar a un lugar? Mira, ahí te mando a ese lugar. Cuando esté ahí, olvídate de mí. ¿A quién se le ocurre eso? Cuando Dios el único negocio que tiene es el de salvar personas. Obviamente, si eso pasa, se trata de una persona que en el camino, en el proceso, perdió su enfoque, cambió su manera de pensar. Ya no es más adventista de pensamiento. Esa persona está diciendo: mi Señor tarda en venir. Satanás no solo va a tratar de destruir la vida espiritual de la iglesia, Satanás va a tratar de destruir la unidad de la iglesia. Abran sus ojos con eso. Y en este tema de la unidad, aquellos que somos de alguna u otra forma empleados de la iglesia, tenemos una responsabilidad mayor que la de todos los hermanos que están llamados también a ser un pueblo unido en Cristo. Pero nosotros, hermanos, si tú eres un empleado de la iglesia, debes ser una persona que no te preste para que el enemigo dañe la unidad de la iglesia. No lo hagas. Ni en palabras, ni en conducta. Satanás anda buscando por dónde meterse a esta iglesia. Satanás anda buscando cómo crear problemas dentro de esta iglesia. Satanás anda buscando meter gente entre esta iglesia que tengan puestos y usen esos puestos para maltratar a otros. Satanás anda buscando gente que venga a la iglesia para meter dudas sobre lo que se está haciendo, o sobre los que dirigen, o sobre los planes. ¿Por qué Satanás hace eso? Porque él sabe que en el reino de Dios es muy importante el tema de la paz, del amor, del respeto, de la unidad. Él sabe que Dios no bendice el desorden, que Dios el Espíritu de Dios no se mueve en ese tipo de circunstancias. Si Él puede crear una situación donde nosotros estemos aquí amargados unos con otros, con relaciones defectuosas unos con otros, Él nos habrá creado un gran problema. Satanás anda buscando lenguas. Todos nosotros tenemos lenguas, pero él anda buscando lenguas que estén dispuestas a ser usadas por él para crear fuegos en la iglesia. Si un maestro se descuida, Satanás puede tomar su lengua y convertir esa escuela en un infierno. Si un pastor se descuida, puede Satanás con la lengua de él quemar todo un campo, una asociación, una unión. Si un contador lo hace, una secretaria que le preste su lengua a Satanás puede poner en ascuas una oficina completa. Satanás anda buscando lenguas. ¿Por qué? Porque Satanás estudia la Biblia y sabe que la lengua es chiquitita, pero crea incendios grandes. Por eso Santiago fue inspirado para el Espíritu Santo para decirnos que esas lenguas descontroladas son inflamadas por el infierno. ¿Qué quiere? ¿Cuál es la imagen de Santiago? Que Satanás, cuando encuentra una lengua así, él mismo la inflama, le echa gasolina para que sigan hablando. Cuando nosotros somos llamados a trabajar para la iglesia, a estar dentro de la iglesia, a dirigir en la iglesia, lo que eso significa no es el letrerito que está en mi oficina que dice que yo soy esto, aquello, lo otro. No. Ser llamado a trabajar en la obra de Dios es un llamado a consagrar nuestra vida completa al servicio del Señor. Que mis labios, mi lengua, mi mente, mis brazos, mis piernas no se van a usar para hacerle daño a la obra de Dios. No me voy a prestar a eso. No voy a traicionar a mi Dios permitiendo que por el ladito donde yo estoy se meta Satanás a través de mí.
pero Él lo va a intentar hasta el final, porque si nos desune, Él sabe que, como Elena White ha dicho, el recurso más poderoso que tiene la iglesia para hacerle frente a los ataques de Satanás es mantenernos unidos bajo la dirección del Espíritu Santo. A mí siempre me encanta recordar esa anécdota que leí del pastor en Estados Unidos, que llevó a sus miembros de iglesia a un hospital mental, a un manicomio, un hospital de enfermos mentales. El pastor en realidad lo que quería era darle como una experiencia de sensibilidad, ¿no? Que vean la desgracia, la realidad del mundo y se sensibilizaran y fueran motivados a servir, a ayudar, en fin, ¿no? Y llevó toda su iglesia ese día al manicomio. Antes de pasar a ver a algunos pacientes y cosas así, hubo una reunión con el director del hospital y con los hermanos que fueron y el pastor, para que le diera algunas ideas o informaciones generales. Entonces el médico habló unas cuantas cosas y después dijo, no sé si tienen alguna pregunta, si es posible yo con gusto les ayudo. Entonces un hermano que estaba ahí oyendo con atención levantó su mano y le preguntó al doctor, doctor, una pregunta, ¿cuántos enfermos mentales hay aquí? El doctor le dijo, en este momento uno más, uno menos, pero son cerca de 740 más o menos. 740 locos hay aquí, dijo el Señor. Sí, enfermos mentales, le dijo el doctor. Oh, ¿y cuánta gente tienen ustedes aquí para cuidar a esos 740 enfermos, como usted dice? Bueno, en este momento el personal completo, si contara el intendente, todo, somos como unos 22. Entonces el Señor se asombró. 22 personas para atender a 740 locos. Y el Señor ya se iba poniendo como que iba a ser el 741 también, ¿no? Y entonces dijo, ¿y a ustedes no les da miedo que todos esos locos se pongan de acuerdo y lo maten? Entonces el doctor dijo, no, tranquilo, cálmese, no se preocupe. Y le dijo, no nos da miedo, porque no sé si usted lo sabe, pero los locos no se ponen de acuerdo. Entonces el pastor que estaba ahí le dijo, doctor, tenga la bondad, repítamele ese dato a mi iglesia. Y entonces el doctor le dijo, eso es algo que ustedes lo saben, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, hermanos, ¿cómo un grupo de locos se puede poner de acuerdo? Dígame, ¿cómo? Pues son locos, de eso se trata, ¿no? No pueden seguir un plan, no pueden seguir instrucciones, no se pueden poner de acuerdo en nada. Anda cada uno por su lado. Si un día llegara la noticia a la división que aquí en Chiapas no se pueden poner de acuerdo, Pastor Navarro, no vendría el presidente de la división. Mandaríamos un equipo de psiquiatras y de psicólogos, porque la única forma en que ustedes no se pueden poner de acuerdo es si están locos. Pero si ustedes son hermanos juiciosos, normales, con la ayuda del Espíritu Santo, la iglesia puede marchar unida bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero hay que estar pendiente. Cada quien tiene que estar seguro. Y este es mi punto. No le preste tus manos a Satanás, ni tu lengua, ni tus ojos, ni tus oídos, ni tus pies, para participar en algo que dañe a la obra de Dios. No haga eso. No haga eso. Aunque te sientas herido, herida, justificado a hacer algo, no dañe la obra de Dios. Ten cuidado con confundir la obra de Dios con una persona. No dañe, no te preste. ¿Por qué? Porque ese trabajo es el de Satanás. A eso él se dedica, a dañarle la obra a Dios. Y todo el que se presta para eso ya sabe del equipo de quién está jugando. Yo les pido que me concedan decirle esta última cosa. Satanás no solo está tratando de destruir la espiritualidad de esta iglesia. Satanás no solo está buscando gente que le permita entrar para dañar la unidad de esta iglesia. Como Satanás quiere que los adventistas dejen de ser adventistas, una de las cosas que él está haciendo es tratando de dañarle el sistema financiero a la iglesia adventista del séptimo día.
Todos los que estamos acá y los hermanos que nos ven saben que cuando digo el sistema financiero adventista me refiero a las fuentes de donde la iglesia adventista consigue fondos para hacer su trabajo. ¿De dónde se nutre? De los diezmos y las ofrendas y ciertas donaciones voluntarias que algunos dan. Bueno, ¿qué quiere Satanás? Que la iglesia adventista no reciba diezmos, ni consiga ofrendas, ni nadie le haga donaciones. ¿Por qué Satanás quiere eso? Porque él se dedica a estudiar esta iglesia, conoce todos los ministerios de esta iglesia y qué hacen, o por lo menos qué están supuestos a hacer. Y Satanás sabe que todo el dinero que consigue esta iglesia lo usa principalmente en la predicación del evangelio. ¿Cómo eso no lo va a llenar de ira? Predicar el evangelio hace que la gente sepa que Cristo viene pronto y que son pecadores que necesitan un Salvador y vienen a Cristo. Cuando él ve que le quitaron uno y se lo entregaron a Cristo, la ira le crece más. Entonces de una vez dice, ¿cómo lograron quitarme esa persona? Ah, Señor, es que le regalaron una Biblia, lo llevaron a un programa. ¿Y cómo consiguieron esa Biblia? Ah, que ellos tienen dinero y la compraron. ¿Cómo consiguen el dinero? Ah, que los que tienen ahí adentro devuelven los diezmos y dan ofrenda. Pues entonces Satanás dijo, tenemos que hacer un plan para que la iglesia no consiga dinero. Esto que le estoy diciendo no me lo estoy inventando. Déjenme leerles lo que Elena White escuchó y vio. Ella, no le voy a leer completo, solamente le voy a leer dos partecitas acá rápido. Ella dijo, Dios le dio la oportunidad a la hermana White de ver en visión una reunión que Satanás tenía con sus demonios. Y en esa reunión él estaba definiendo con ellos un plan para dañar a la iglesia adventista. Y parte del plan era precisamente que los adventistas no consigan dineros de ningún tipo. Y entonces el plan, Satanás dijo, esto es lo que vamos a hacer para que esa iglesia no consiga fondos. Vayan, le dijo a los demonios, y hagan que los poseedores de tierra y de dinero se embriaguen con los cuidados de esta vida. Preséntenle el mundo en la luz más atractiva que puedan para que depongan su tesoro aquí y fijen sus afectos en las cosas terrenales. Oiga bien, o sea, ¿saben lo que esto significa al final? Satanás quiere que los adventistas dejemos de pensar como adventistas. Dejemos de creer que Cristo viene pronto y digamos, el Señor no viene ahora. Dediquémonos a negociar, a prosperar, a tener más, a conseguir. Lo cual no tiene nada esencialmente de malo. El problema es que eso puede llegar a un punto en que se convierta en el centro de nuestra vida. Y descuidamos nuestra preparación para el día de la venida del Señor. Satanás tiene un plan que lo sepa todo adventista. Y el plan es desatar una fiebre de prosperidad y de deseo de avanzar y de echar raíz en este mundo, y usted y su familia hasta la que sé yo cuánta generación, con tal de que invirtamos todo acá y demos, si posible, nada o lo menos posible para la iglesia. Y él se lo dijo claramente a sus demonios, le dijo lo siguiente: debemos hacer todo lo que podamos para impedir que los que trabajan en la causa de Dios consigan recursos para usarlo contra nosotros. Mantengan el dinero en nuestras filas, porque cuanto más dinero consiguen ellos, más perjudican nuestro reino, arrebatándonos a nuestros súbditos. ¿Alguien quiere más claro que esto? Es increíble, o sea, Satanás la tiene clara y tiene un plan y ha dado instrucciones precisas. Da miedo a veces, como dentro de la propia iglesia, algunos de los que hemos sido llamados más bien a mantener la voz de alerta, estamos descuidados y a veces incluso hasta facilitando el trabajo del enemigo. Por eso en Interamérica la gran mayoría de los obreros estamos felices de que nuestros salarios ya vienen de inmediato con el diezmo descontado para que se quede donde debe quedarse y de inmediato entre a impactar la obra de Dios. Si usted no lo sabe, en la iglesia adventista el diezmo no sirve para nada hasta que no llega a la tesorería de la asociación o la misión. Eso es una poderosa razón por la que la iglesia en esta región del mundo y en otra ha tomado la decisión. No es un texto bíblico, no es un principio bíblico, es una póliza, una forma de trabajar adventista.
Y todas las empresas tienen pólizas, forma de hacer sus cosas. No es obligado trabajar para la iglesia adventista, no es obligado ser pastor ni nada. Pero si usted trabaja con la iglesia adventista, debe saber que esa iglesia tiene formas de hacer las cosas para tratar de lograr los objetivos. Una de ellas es, todos los que somos empleados de la iglesia nos hemos comprometido a ser fiel devolviendo a Dios diezmos y ofrendas. Y nosotros sabemos que la iglesia de inmediato de nuestros propios salarios ha quedado autorizada para descontar nuestros diezmos. Y nos alegra saber que en el caso por lo menos de los empleados, los diezmos van de inmediato a donde tienen que ir para que la obra de Dios no se detenga un solo momento. Yo no sé si ustedes lo saben, pero muchas veces después que el diezmo cayó en el platillo, no llegó a la tesorería del campo, se nos perdió en el camino. Aunque un hermano fue fiel y lo dio y Dios lo reconoce, pero el enemigo logró dañarnos porque en el camino alguien tocó, puso mano negra ahí. La iglesia local seguirá siendo el alfolí de cada miembro de iglesia, pero no hay nada de malo cuando la tesorería del campo recibe los diezmos de los empleados, porque ese es el alfolí organizacional. Y nosotros tenemos que estar claros de eso y apoyar la iglesia, porque Satanás va a aprovecharse de todo lo que pueda para impedir que la iglesia consiga fondos. Ningún empleado adventista debiera decir o hacer algo que siembre alguna pequeña o grande duda en el sistema financiero, en la forma como se administra o lo que la iglesia está haciendo. Eso sería prestarse mucho para los planes del enemigo. Aún así, con el diezmo no tenemos problemas, fíjense. No hay un solo caso en Interamérica de un pastor o de un empleado que no devuelve el diezmo. Los hermanos nunca han venido a protestar por eso a la oficina. La iglesia no nos deja fallar en ese punto. Pero, ¿qué tal nuestras ofrendas, hermanos? Porque la iglesia no nos descuenta las ofrendas. Nosotros, empleados de esta iglesia, muchos de nosotros pagados de los diezmos, ¿cómo no vamos a sentir gozo en ayudar a esta iglesia local y mundialmente a avanzar, a avanzar? Nosotros somos obreros es lo que somos. El gozo de nosotros es ver la obra de Dios avanzando. Dios no necesita dinero para ser Dios, pero la obra de Dios necesita dinero para hacer y cumplir la misión que le ha dado. Chiapas, yo creo que Dios está llamando a su pueblo en Chiapas para vivir a la altura del tiempo en que nos ha tocado. Y lo que Dios quiere y lo que anda buscando no es tanto gente que dé diezmo y ofrenda. No es tanto gente que venga los sábados y haga aquello y lo otro. Lo que Dios anda buscando es un mayordomo, una mujer, un hombre que sea fiel y prudente, que viva creyendo que Cristo viene pronto y que cuide su vida a la luz de esa realidad. Dios anda buscando una persona que sepa cómo están los tiempos espirituales y sea prudente, sobrio, se cuide su espiritualidad, cuide su fe, cuide su misión, su nivel de compromiso, su fidelidad a Dios. Con gente así, Dios va a terminar su obra. Con gente así, Dios va a alcanzar a muchos en este estado. Y mi sueño y mi oración es que todos nosotros estemos en ese grupo con el que Dios pueda contar. Sería muy triste si alguno de los que estamos aquí esta tarde tenga que ser incluido en el grupo de los infieles. No haga eso. Nadie que se vaya en contra de esta iglesia le va a ir bien. Esta iglesia va a triunfar con nosotros, sin nosotros. Pero Dios quiere que nosotros triunfemos con ella. ¿Cuántos de ustedes quieren triunfar con la iglesia? Amén. Durante todos estos días hemos estado orando por los hermanos. Hemos estado llamándole a tomar en serio su vida con Dios, su relación con Dios. A tomar en serio el hecho de que son adventistas. A pensar, reflexionar, mirar la Biblia y tomar decisiones. ¿Y cómo no lo vamos a hacer también con nuestros queridos compañeros? Ahora no te estoy hablando como un pastor que tú eres, o un maestro, o una secretaria, o un contador. Ahora mismo eso es irrelevante totalmente. Ahora mismo yo estoy aquí para recordarte que antes de cualquiera de esas cosas,
Tú eres un hijo o una hija de Dios, un cristiano. El plan de Dios es salvarte. Y en este momento la cosa más importante que puedes conseguir en la iglesia es tu salvación. Si hay alguno de mis compañeros o compañeras que está acá, que quiere decir al Señor: Señor, te doy gracias por ser adventista, te doy gracias por invitarme a trabajar en tu iglesia, pero yo quiero pedirte que me ayude también a pensar como adventista, para poder vivir como adventista, a prepararme para la venida de Cristo y a entender los tiempos y ayudar a otros, desde donde tú me tengas, con esos alumnos, con esa gente que llega a la oficina, con esa iglesia que me pusiste a cuidar, de ese colegio del cual soy capellán. Donde tú me tengas, ayúdame a ayudar a otro. ¿Será que hay alguien que esta tarde esté dispuesto a hacer esa oración delante del Señor? Yo me ofrezco para orar por esas personas. Solamente se levantan. Hasta les pediría que se acerquen acá, porque fíjense, también los obreros nos podemos salvar con la ayuda de Dios. A los hermanos les gusta venir aquí al altar. Nosotros también necesitamos tomar decisiones, hacer compromisos. Debemos ser gente espiritual, gente que le guste la vida espiritual, que aproveche las oportunidades. No somos más importantes que nadie, ni que los hermanos. Somos gente que necesitamos a Cristo. Y ningún puesto va a cubrir la necesidad de Cristo. Necesita a Cristo, ven, búscalo, toma decisiones, haz compromiso con Él. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Recibe la alabanza, la gloria, la gratitud de tu iglesia y de tus hijos, porque tenemos la convicción de que tú estás aquí con nosotros. Gracias, porque en la iglesia no solo somos un número, un empleado. Gracias porque la iglesia tiene interés en ayudarnos a tener una correcta relación contigo. Es un gozo, una alegría ser parte de una organización así. Señor, gracias por recordarnos lo que somos, recordarnos los peligros que nos rodean, la actitud con que debemos vivir. Perdónanos si estando, Señor, en el terreno santo de tu iglesia, no hemos tenido la delicadeza de quitarnos los zapatos, de humillarnos delante de ti, de ver que tú nos has dado muchos chances, nos has tratado bien, y que tal vez si hay problemas en nuestra vida se debe al descuido, a la distracción, a una forma de pensar que no está bien. Por eso hemos venido aquí delante para decirte: Señor, ya que nos diste la oportunidad de estar aquí, de servir aquí, oh Dios, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a prepararnos para la venida de Cristo. Si hay alguien aquí esta tarde que está consciente que ha estado descuidando su vida espiritual, o que está consciente que ha estado prestándose a los juegos satánicos que quieren dañar esta iglesia, si hay alguien esta tarde que ha oído el mensaje y por alguna razón reconoce que su pensamiento no es adventista, que tu Espíritu Santo reavive espiritualmente a esa persona, que tu Espíritu Santo limpie lo que tenga que limpiar, traiga de nuevo a la vida lo que se está muriendo. Pero Señor, ¿cómo es posible que tu iglesia, el enemigo pueda dañar especialmente a los que dirigen, a los que van delante? Llena de tu Santo Espíritu a este cuerpo de obreros, Señor. Límpianos, limpia nuestras familias, limpia nuestras relaciones unos con otros y ayúdanos a prepararnos y a trabajar para preparar a los que más podamos para el día de tu venida. Nos consagramos a ti, tú eres el centro de todo y a ti te serviremos y te honraremos desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga.